Buenas tardes, hermanos, luz y sal para todos. En esta ocasión les traigo la lección número 10 que se titula El resto fiel y la nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Antes de empezar, vamos a hacer nuestro saludo matinal. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, creador de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, gorjeando sus cantares, arrullan los pichones, inclinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, galando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el rigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. Aquí reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Bueno, vamos a empezar con nuestra lección. Repito, lección 10, el resto fiel y su nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta con Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. Ya se analizaron los jalones de la historia de la salvación y en este cuarto entran los profetas y sus mensajes que dieron, ya toman más relevancia. El pueblo de Israel se torna gris y falto de pujanza y de personajes relevantes como los reyes, los sacerdotes. Las expansiones de las civilizaciones progresivamente opresoras y una disimulada autonomía como lo llegó a ser la dominación romana. Las predicciones y sus causas. Todas las predicciones hechas por los profetas tuvieron su decadencia material y política en el origen de la decadencia moral y espiritual. Y si me hacen el favor de tener su Biblia a la mano, podremos buscar Miqueas 1 del 2 al 5, en el cual nos dice: escuchad, pueblos, atiende tierra y cuanto encierras, sea testigo Yahvé contra vosotros, el Señor desde su santo templo.
Pues he aquí que Yahvé sale de su lugar, baja y huella las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derriten y los valles se hienden, como la cera al fuego, como las aguas que se precipitan por una pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. La ruina del pueblo escogido. Nos dice Isaías que pese a las infidelidades que en masa cometió Israel, él se reservó un resto, los que aún dispersos permanecen fieles. Y en la palabra nos dice: ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada, de no habernos dejado Yahvé, un residuo minúsculo como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Aquí nos dice que de todo el pueblo que se volvió en contra de lo espiritual, de lo que decía la moral de Dios, había un pequeño pueblo que Dios había escogido para llevar a cabo esa nueva alianza, ese resto fiel que Dios eligió. Nos dice: Dios se sirve de la voluntad de los hombres. En el año 586 a.C., Nabucodonosor realiza el castigo anunciado por los profetas. Deporta al pueblo en masa hasta Babilonia, dejando solo a unos cuantos, el resto anunciado por los profetas. Aquí también nos dice en una cita bíblica: Dios va a mantener su pacto hecho con Abraham. Y dice la palabra: aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticias, no dirán mentiras, sino más se encontrará en su boca lengua embustera, se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe. Los profetas aquí toman mucha importancia, porque si vemos es medio milenio antes del nacimiento de Jesucristo, y ya los profetas daban pista de que iba a venir alguien en nombre de Dios para mantener ese pacto que había hecho con Abraham. Y siempre al lado del castigo, la esperanza. Como ya vimos, el pecado que se cometió desde Adán, que originó el diluvio, y ante tantas infidelidades de Israel, Dios ofreció la esperanza. Hubo un castigo, sí, para la desobediencia, pero en medio de todas estas infidelidades del pueblo de Israel, Dios les hace el llamado de que no debían temer. Dice: no tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. En Sofonías 3, del 16 al 18, nos dice: Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia y lo oprobio que pesa sobre de ti. Ya hace ese llamado de un Salvador tan poderoso que pueda calmar a todo un pueblo. Y nos dice: por amor siempre, por amor hasta darnos un Salvador.
El resto ya no será vacilante, ni se apartará y se apoyará en Yahvé con firmeza. Al fin entendieron que Dios ama al hombre y por ese amor Dios ha determinado salvarlo. Ya vimos que el pueblo de Israel, que en un principio amaba a Dios y se desvió amando a los ídolos, amando lo material, lo político, que desobedeció a Dios, no bastó para que Dios volteara su mirada, sino que por amor a Él lo va a salvar, va a volver a darle esa esperanza. Pero ellos esperan auxilio, ese pueblo, esperan liberación, redención, y su única esperanza está puesta en el Señor. Los que confían en Yahvé son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre. Y vemos la cita bíblica en Salmo 125, del versículo 1 al 2, en el cual nos dice: los que confían en Yahvé son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre. Jerusalén, de montes rodeada. Así Yahvé rodea a su pueblo, y desde ahora y por siempre. La vuelta de la cautividad. En esta parte nos dice que en la remota Babilonia, en la dura cautividad, se forjaron su fe y en su esperanza otros elementos de ese resto, los que al fin consiguieron que por el edicto de Ciro, rey de los medos y los persas y conquistador de Babilonia, se les permitiera el retorno en 538 a.C. Y vemos la cita bíblica en el Salmo 126 del versículo 1 al 3, que nos dice: cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión, como soñando nos quedamos, entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Yahvé con estos, sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahvé, el gozo nos colmaba. Con estos hechos, la idolatría queda extirpada, y todas esas personas en el destierro, inmersos entre pueblos paganos, los israelitas demostraron una aversión definitiva por ella. Ya no sentían esa idolatría que no fuera hacia Yahvé. Se deja ver un nuevo modo de motivación religiosa que ya nunca desaparecerá, que es el culto a Yahvé. Es un culto que ya en la ciudad santa no se veía, porque ya estaba corrompido. Y había una expectación del Salvador. Todos creían que ese Salvador que los profetas ya anunciaban era un advenimiento de un Mesías prometido conforme a las profecías, que reposaría sobre él el espíritu de Yahvé, y que juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra, y herirá al hombre cruel con la vara de su boca. No dice que va a ser alguien que va a llevar armadura o armas, sino que con su boca, con la palabra. Y equivocado el concepto del Mesías tenían, porque se vio falseado el concepto por el extremismo nacionalista que ya tenía este pueblo. Ellos pensaban que era un Mesías caudillo, un conquistador, justiciero, reparador de agravios pasados. Nos dice Isaías también que sucederán en días futuros: en el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos
sus senderos. Se habla de un Mesías que calmará esas aguas turbias y que estará por encima de todos los pueblos. Pero la verdadera imagen del Mesías fue otra. Y el profeta Isaías nos presenta de una manera precisa cómo es esta imagen, de suerte que no cabe confusión ni menos admisión de aquel concepto falso. Porque una criatura nos ha nacido, dice el profeta, un hijo nos ha dado, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz, grande en su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David. Aquí vemos que el linaje de David, de ese rey del pueblo de Israel, iba a caer sobre una persona que iba a tener pues una grandeza, una fuerza, un título de príncipe de paz, grande en su señorío, y que iba a regresar esa libertad hacia ese pueblo, hacia esa salvación que el Padre buscaba para su pueblo elegido, para su resto fiel. Y aquí precisamos las circunstancias. También Isaías nos habla ya de la madre del Mesías y de los pormenores acerca de ella. Y en la palabra dice Isaías: pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y también Miqueas nos añade más profecía acerca de este Salvador. Mas tú, Belén Efratá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Ya tenemos otro elemento, la madre del Mesías, que es la Virgen María. Y el resto de Israel lo podemos constatar en el Nuevo Testamento, porque después de la ascensión de Cristo encontramos en ese resto fiel del pueblo hebreo, donde San Pablo nos hace la presentación de ese resto, donde dice: y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice en Romanos 11, del 1 al 15: Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, ha dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me han reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente subiste un resto elegido por gracia a este pequeño pueblo que ha elegido Dios. Y dentro de ese resto fiel fue elegida una doncella. Dentro de la historia de la salvación, a la plenitud de los tiempos, al momento en que Dios, viendo ya maduro el momento, comienza la obra de la redención. Esta obra de salvación que vino trabajando Dios desde el que apartó a ese pequeño resto del pueblo de Israel. Y nos dice en la palabra, en Lucas: y ello comenzó así. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El Señor está contigo,
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Lucas 1, del 26 al 38. Aquí ya nos da Lucas hecho verídico ya en la historia del hombre, que es la historia de la salvación, cómo fue la llegada de ese Salvador, que se cumplió la profecía que había hecho Isaías. Y el Mesías vino a congregar al resto fiel. Ya ha llegado por fin ese Salvador. Ya en el Nuevo Testamento podemos constatar también lo que Ezequiel dijo en algún momento. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde habían dispersado en días de nubes y brumas. Aquí ya nos habla de Jesús, de cómo Jesús, como un buen pastor, va a unir o va a traer a todas sus ovejas a un solo rebaño, aún en tiempos difíciles, en tiempos de guerras, de incertidumbres. Jesús visitará naciones para poder ir recolectando a todas sus ovejas que estaban perdidas. Y ese resto fiel disperso en todas las naciones hizo que muchos gentiles de buena voluntad, que vivían también la búsqueda de Dios por otros caminos, y dice la palabra: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y harán un solo rebaño, un solo pastor. Lo vemos en Juan 10, 16. La misión de Cristo ya iba más allá de Israel. Dice Juan: Jesús no iba a morir por la nación. Bueno, más bien, Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya la acción de Jesús en la tierra fue esa: unir naciones que ya estaban divididas por ideologías, por gobiernos y por la misma fe. Ahora bien, el resto fiel en nuestros días. El nacimiento de Jesucristo marca el momento en que Dios abre las puertas de la salvación. Así se cumple la promesa hecha por Abraham, donde decía: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también hoy hay un resto fiel que lucha por mantenerse fiel a Cristo. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Lo podemos ver en Juan 17, 24. Bien, hermanos, pues hasta aquí el tema. Es bastante interesante cómo nos explica el poema de la creación del mundo, el plan de Dios, cómo el pueblo que salvó Moisés adoró a Dios, se rebeló, se dividió, tuvo que caer en la desgracia, y de esa desgracia Dios los volvió a apartar en pequeños grupos para volver a hacer un nuevo plan de salvación, pero ahora dirigido por un Salvador que durante años se fue anunciando por medio de los profetas, estos que tuvieron una importancia en la vida política y de la sociedad de las naciones. Y cuando llega Jesús,
se cumplen estas profecías y empieza esa nueva alianza, ese resto fiel que construyó el plan de salvación, que hasta nuestros días seguimos luchando por mantenernos firmes. Y es por eso que las reflexiones personales nos hacen unas preguntas que debemos hacernos para saber si nuestro actuar es correcto. Y la primera pregunta dice: ¿adivino en el ambiente actual una decadencia como la de entonces? ¿Existe también hoy expectación y hambre de Dios? ¿Puedo yo influir en la historia con actos salvíficos? ¿Qué tan inficionado me encuentro yo del ambiente nocivo y contrario a las máximas de mis principios cristianos? ¿Sé mirar en María Santísima mi modelo del resto fiel? Reflexionemos, hermanos, este tema, y espero pues les haya gustado, haya sido claro. Y pues nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.